Hola, bienvenido a un video más de mi canal Rocío Chávez Ciencia de Datos, en donde encontrarás información acerca de diferentes técnicas utilizadas tanto en la estadística y la minería de datos como en el Machine Learning, las cuales te permitirán convertir tus datos en información valiosa. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y a que presiones la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. En un video anterior te platiqué acerca de cómo podías hacer la conversión de variables categóricas, tanto nominales como ordinales, en numéricas. En este video te mostraré cómo puedes hacer comparables tus variables cuando los valores contenidos en algunas de ellas son muy grandes con respecto a los de las demás variables a analizar. Este paso es muy importante, ya que el cálculo de la similitud entre individuos, que es la base de muchos algoritmos, puede verse afectado cuando existe una gran diferencia de valores entre sus características. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería pandas, a la cual llamaremos PD. Leemos el archivo clientes creado en num.csv con la función readCSV de pandas, indicándole por medio del parámetro indexCol igual a 0 que la primera columna contiene los nombres de cada una de las filas. Esta información la guardaremos en un objeto llamado clientes. Este archivo fue creado en el video Transformación de variables nominales y ordinales a numéricas en Python, que se encuentra en mi canal de YouTube Rocío Chávez Ciencia de Datos. Si todavía no lo has visto, te recomiendo que lo hagas. Tiene 7 variables: mujer, licenciatura, maestría, preparatoria, hijos, ingresos y edad. Las 4 primeras fueron creadas a partir de variables nominales, es decir, se trata de variables dummy. La quinta de una variable ordinal, la sexta y la séptima son variables numéricas desde su origen. Con la función info aplicada al objeto clientes, le pedimos que nos muestre las características del mismo. Nos dice que tiene 50 filas, cuyo índice va del 0 al 49, y 7 columnas, todas numéricas, una de tipo entero y todas las demás de tipo flotante. Si queremos conocer los principales estadísticos descriptivos, lo hacemos con la función describe. Y nos muestra el promedio, la desviación estándar, el mínimo, el máximo y los cuartiles de cada variable. El mínimo y el máximo de las variables dummy son 0 y 1 respectivamente. De la variable ordinal son 0 y 2. Ya que originalmente se contaba con 3 categorías, las cuales fueron convertidas a numéricas. En el ingreso tenemos como mínimo 4,463 pesos, mientras que el individuo con el mayor ingreso gana 49,596 pesos. El rango de edades registradas va de los 25 a los 60 años. Antes de comenzar a platicarte cómo puedes escalar tus datos, vamos a ver cómo son originalmente las características de los individuos 0, 6 y 7, las cuales guardaremos en un objeto al que llamaré indiv sin escalar. Para obtener específicamente los valores de estos 3 individuos, vamos a utilizar la función iloc, aplicada al objeto clientes. Dentro de los corchetes con los que le daremos a conocer las posiciones en las que estamos interesados, vamos a colocar una lista con los números de filas, una coma y dejaremos en blanco el lugar correspondiente a las columnas para que nos traiga todas las variables. Con la finalidad de que podamos apreciar la utilidad tanto del escalado como de la estandarización de nuestros datos, voy a crear un gráfico de barras comparando las características de estos 3 individuos. Voy a correr este código para explicártelo con la ayuda del gráfico generado. Aquí está el gráfico de barras de los 3 individuos. Para hacerlo, importamos el módulo pyplot de matplotlib y le asignamos el alias plt.
Aplicamos la función plot a nuestros datos, indicándole dentro del paréntesis el tipo de gráfico que queremos. Con PLT_Legend le decimos la ubicación del cuadro que contiene los nombres de las variables. En este caso, le estoy pidiendo que lo coloque en las coordenadas 1.01 y 0.5 del gráfico, es decir, afuera del lado derecho y que comience en la parte media del mismo. Tú puedes variar estas cantidades para que te familiarices con la ubicación de la leyenda del gráfico. Con plt.title le asignamos un nombre al gráfico, y aunque para crear el gráfico aquí en Jupyter Notebook no se necesita la función plt.show, se la agrego para que no me despliegue el texto con las características de este. Como puedes ver, en el gráfico de barras de los individuos sin escalar, la única información que podemos apreciar es la correspondiente a la variable ingreso. Esto se debe a que los valores de las demás variables son tan pequeños con respecto a los que contiene la variable ingreso que no se alcanzan a ver aquí, y por lo tanto no podemos llevar a cabo la comparación de los tres individuos tomando en cuenta todas sus características. Este es un ejemplo de la importancia de llevar a cabo la transformación de nuestras variables, ya sea mediante el escalado o la estandarización de los valores, antes de aplicar algunos de los métodos de análisis estadístico, o bien de algunos de los algoritmos de Machine Learning que se puedan ver afectados por esta situación, en la que los valores de unas variables son muy grandes con respecto a los de las demás variables. Ahora que ya conocemos la importancia de la transformación de nuestras variables cuando éstas tienen valores muy diferentes, vamos a ver cómo escalar nuestros datos para que todas tengan un mismo rango, el cual puede ser el que tú desees. Yo utilizaré el rango de 0 a 1. La fórmula que se utiliza cuando se lleva a cabo un escalado de valores es esta, en donde el iésimo valor de la columna que estamos transformando será igual al iésimo valor actual menos el valor mínimo de la variable. Todo esto dividido entre el rango de la misma. Debido a que vamos a utilizar una función que recorrerá todas las columnas para ir haciendo la transformación, vamos a crear un índice que contenga los nombres de las columnas del objeto clientes. A este índice le llamaré clientes num. La función que utilizaremos para recorrerlas es la llamada column transformer, que se encuentra en el módulo compose de sklearn. Y la función que utilizaremos para llevar a cabo el escalado será min-max-scaler de sklearn preprocessing. Dentro de los paréntesis de la función column transformer vamos a incluir una lista con una tupla cuyos valores son el nombre que le daremos a las nuevas columnas, la función min-max-scaler, en la que incluiremos el parámetro feature_range para indicarle el rango que utilizará para la transformación, y por último el nombre del índice que contiene las columnas a transformar. Esta información la guardaré en un objeto llamado escalado transform. La transformación la haremos utilizando la función fitTransform aplicada al objeto escalado transform, indicándole dentro del paréntesis el archivo que contiene nuestros datos. Como vemos, ahora todas nuestras variables tienen un valor entre 0 y 1. Aunque la mayoría de los algoritmos que se utilizan en Machine Learning utilizan la información en forma de arreglo, que es la estructura que tienen nuestros datos en este momento, habrá ocasiones en las que necesitarás convertirlo a DataFrame. Para hacerlo vamos a utilizar la función DataFrame de pandas y dentro del paréntesis colocaremos el nombre del arreglo. Esta información la guardaré en clientes escalado df. Como puedes ver, las columnas llevan por nombre la posición en la que se encuentran dentro del arreglo. Para asignarle los nombres correctos a cada columna, creamos una lista que contenga los valores de las columnas del objeto clientes.
y la asignamos a las columnas del data frame. Si le pedimos que nos muestre los descriptivos estadísticos, vemos que todas las variables tienen un valor mínimo igual a 0 y un valor máximo igual a 1. En el objeto indiv escalados voy a guardar los valores escalados de las características de los individuos 0, 6 y 7. Y voy a volver a crear el gráfico de barras con dichos valores. Ahora sí podemos apreciar todas las variables de los 3 individuos. Por ejemplo, podemos ver que de estos 3 individuos, solamente el que se encuentra en el índice 0 se trata de una mujer, y es por esto que está presente la barra azul. Esta mujer tiene estudios de maestría, mientras que los hombres tienen estudios de licenciatura. Tiene el mismo valor en la variable hijos que el individuo número 6. Su ingreso es muy pequeño en comparación a los otros 2 individuos y es más joven, la barrita rosa, que estos 2. Pasemos ahora a la estandarización de las variables. La estandarización es un proceso mediante el cual hacemos que todas las variables tengan un valor promedio igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. Para lograrlo, a cada uno de los valores actuales se le resta el valor promedio de la variable a la que pertenece, y el resultado obtenido se divide entre la desviación estándar de la misma. Lo que significa que lo que estamos obteniendo es la distancia que cada uno de ellos tiene hacia la media, pero en desviaciones estándar. Por ejemplo, si el valor calculado es 1.7, quiere decir que el valor original se encuentra a 1.7 desviaciones estándar de la media, lo que significa que es mayor que esta última. Y si el valor calculado es menos 0.52, significa que el valor original es menor que la media y se encuentra a 0.52 desviaciones estándar de esta. Si deseas aprender más acerca de este procedimiento, te recomiendo que veas el video Estandarización de variables ejemplo numérico que se encuentra en mi canal. Los pasos que llevaré a cabo para hacer la estandarización de las variables es similar a los que utilicé en el escalado de los valores, por lo que no me detendré mucho en explicarte cada parte del código. Ahora, en lugar de utilizar la función min-max-scaler dentro de la función column-transformer, estoy utilizando Standard Scaler, que se encuentra también en la librería sklearn preprocessing. El nombre que utilizaré será estandarizadas. A la función Standard Scaler la dejaré sin parámetros dentro del paréntesis, ya que por default centrará las variables de manera que tengan un valor promedio igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. A este transformador lo llamaré estandarización. Le aplicamos la función fitTransform, pasándole los datos contenidos en el objeto clientes, y guardamos los datos en clientes estandarizado. Lo convertimos a DataFrame, le asignamos los nombres a las columnas, y con la función describe vemos que ahora todas las variables tienen un valor promedio muy cercano a 0 y una desviación estándar muy cercana a 1. Creamos un data frame con los valores estandarizados de los individuos 0, 6 y 7 y el gráfico de barras de los mismos. Debido a que ahora nuestro valor de referencia es el valor promedio de las variables, el cual es igual a 0, la interpretación de las barras que vemos aquí es un poco diferente. Aquí vemos que el individuo cuyo índice es 0 es una mujer, ya que los valores originales de esta variable son solamente 0 y 1, y aquí viene un valor estandarizado positivo en el gráfico. Lo mismo sucede con las variables maestría, licenciatura y preparatoria. Si los valores son positivos, significa que originalmente tenían un valor de 1. La variable hijos no tiene una barrita,
ya que si vemos el valor estandarizado de hijos para el individuo 0 es igual a 0. Lo mismo sucede con el individuo 6. En cuanto al ingreso, tiene un valor negativo grande, lo que significa que gana mucho menos que el promedio. Sucede todo lo contrario con el ingreso del individuo 6, el cual, por cierto, tiene una edad muy cercana al promedio del objeto clientes. Aquí vemos al individuo 6, su edad es 41 y el promedio de la variable edad es 40.96. Por lo tanto, tiene una desviación estándar mínima. Otra ventaja que se tiene cuando estandarizamos nuestras variables es que al estar todas ellas centradas en 0, podemos observar qué tan dispersos están sus valores con respecto a los de las demás. Para hacerlo, utilizaremos un gráfico llamado Kernel Density Estimate, el cual crea una curva de densidad de probabilidad que nos sirve para calcular la probabilidad de que un individuo tenga un valor que se encuentre dentro de un determinado rango. Esta probabilidad se obtiene calculando el área bajo la curva comprendida entre dicho rango. Para crear este gráfico importamos la librería Seaborn, a la que le asignamos el alias SNS. La función a utilizar es KDEplot de Seaborn. Con el parámetro data le indicamos en dónde están nuestros datos y para ponerle un título aplicamos la función set, incluyendo el parámetro title con el nombre que queramos que se despliegue en el gráfico. Debido a que, como habíamos visto al inicio del video, los valores originales de la variable ingreso son mucho mayores a los de las demás variables, este gráfico no nos proporciona información. No sucede lo mismo si utilizamos los valores estandarizados. Ahora sí podemos ver cómo están distribuidos los datos de cada una de las variables, siendo mujer, licenciatura, maestría y preparatoria las que menos dispersión tienen. Y la que mayor dispersión tiene es la variable ingreso. Si conoces alguna persona a la que pudiera serle de utilidad esta información, por favor, ayúdame a compartirla. Si estás interesado en adquirir alguno de mis cursos en línea, puedes consultar información al respecto en mi página web Aprende Ciencia de Datos con Rocío Chávez, misma que se encuentra en rociochavezml.com. Nos vemos en el próximo video.